Bienvenidas y bienvenidos a este estudio número 4 acerca de la naturaleza humana de Cristo. Vamos a estudiar acerca de la carta a los Hebreos capítulo 7, versículo 26, uno de los textos bíblicos que se emplea dentro de esta temática. Y vamos a ir a la pantalla para revisar el pasaje y considerarlo cuidadosamente. El texto dice de la siguiente manera: porque tal sumo sacerdote, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aquí tenemos un antecedente muy interesante acerca del Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo después de su encarnación, vida, muerte y resurrección, él ya tenía estas características previamente a su ascensión, previamente a su ida al cielo, después de su vida victoriosa en este mundo. Así que tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Y cuál es el antecedente de Cristo? Aquí se habla de Cristo como el tal sumo sacerdote que nos convenía. Sus características son, como antecedente, santo, inocente. Inocente quiere decir sin malicia. Lo vemos aquí en este pasaje. Acacos, en este adjetivo. Sin malicia o inocente. Sin mancha. Esto significa incontaminado. Aquí lo tenemos, amiantos. Amiantos, este otro adjetivo. Amiantos. Incontaminado. Apartado de los pecadores. Es decir, él vivió en el ambiente de los pecadores, donde estaban los pecadores viviendo, pero se mantuvo apartado. Por lo tanto, por estas características, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, ahora en el orden sigue que fue hecho más sublime que los cielos. Se refiere a su exaltación. Fue exaltado en los cielos. A esto se hace referencia en el pasaje. Fue hecho más alto que los cielos. Entonces, más encumbrado también dice aquí. Entonces, esta exaltación del Señor Jesucristo tiene como antecedente sus características de santo, todo su ser, sin excepción, toda su persona, desde nacimiento. Santo porque Él fue el santo ser. Fue el santo ser que nacería de acuerdo a lo que se presentó en el mensaje de la encarnación que presentó Gabriel. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces ya se lo presenta con esta característica con relación a su nacimiento. Ya era santo en naturaleza humana, caída, pecaminosa, después de 4000 años del paso degenerativo del tiempo en la humanidad, en esa humanidad debilitada por el paso de 4000 años de pecado, el Señor Jesucristo fue descrito como santo. Y vamos a notar precisamente
acerca de esto que estamos comentando aquí, vamos a ir al libro de Lucas para ir complementando lo que estos pasajes nos están indicando. Vamos a ir a Lucas, el capítulo 1, y vamos a observar lo siguiente. Vamos a ir dentro de este pasaje a verificar acerca de lo que estamos comentando. En Lucas 1:35 dijo el ángel a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá. Está hablando del santo ser que nacerá. El ser que iba a nacer era santo, así descrito, en su nacimiento. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios y se refiere al Señor Jesucristo. Estas palabras son solamente con relación al Señor Jesucristo, solo a Él se le aplican. El santo ser que nacerá. ¿Qué característica tiene el santo ser? Precisamente de santidad. Este ser que nacería sería santo, no una parte de su ser, sino todo su ser. El ser por entero, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. De allí entonces que tenemos al Señor Jesucristo en la descripción acerca de su antecedente para que fuera el sumo sacerdote que nos convenía. Precisamente se presenta su primer característica, que es santo. Esa es su primer característica. Y lo estamos aquí revisando, lo estamos notando en este pasaje de Hebreos 7:26. El santo ser que nacerá, un Lucas 1:35, precisamente desde su nacimiento, el santo ser ahora se presenta aquí en el antecedente de el sumo sacerdote que nos convenía. Precisamente está en la lista santo. Y ya vimos la razón. Santo, inocente, es decir, sin malicia, sin mancha, es decir, incontaminado. Todo esto es lenguaje del santuario también. Tiene que ver con Cristo en su forma de víctima, pero también como sacerdote y como sumo sacerdote, no de acuerdo a los levitas, no de acuerdo al sacerdocio arónico, sino según el orden de Melquisedec, que es lo que está presentando aquí el apóstol Pablo en la carta a los hebreos, en ese contexto de sumo sacerdocio. Y lo vemos aquí, por ejemplo, aquí rápido, en el versículo 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, o sea, Cristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es lo que está presentando el apóstol
Pablo aquí en esta carta, de acuerdo al orden de Melquisedec, tal sumo sacerdote nos convenía, santo desde nacimiento, inocente, sin malicia. Estas son sus características en esa naturaleza humana caída. Así se lo está describiendo en consonancia, en concordancia con la característica como santo ser que fue anunciado por parte del ángel a María. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Esa fue su característica. No se dejó influenciar, ni en lo más mínimo, ni consciente ni inconscientemente. No hubo necesidad de que Cristo presentara sacrificios por pecados inconscientes o hechos en la ignorancia. No hubo tampoco tal situación. Esto está dentro de la temática contextual del santuario, que vamos a estar revisando más adelante en otra oportunidad de estudio. Así que por estas características, el Señor Jesucristo fue hecho más sublime que los cielos en la exaltación que se hizo después de que Él asciende, recibe la adoración de los ángeles, el reconocimiento de su vida perfecta en este mundo, en santidad, en inocencia, sin mancha, apartado de los pecadores. Así que es hecho más sublime que los cielos. Y vamos a revisar acerca de esto en Hebreos capítulo 1. Vamos a Hebreos capítulo 1 para notar acerca de que fue hecho más sublime que los cielos. Dice en el versículo 3 acerca del Señor Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, nótese el lenguaje del santuario aquí también. Es a través de toda la carta y a través de la Biblia lo encontramos. Pero hablando de la carta a los hebreos, el lenguaje tiene que ver con el contexto del santuario bíblico. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, es decir, en su sacrificio expiatorio, en la cruz del Calvario, en virtud de su vida perfecta, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora habla del Señor Jesucristo divino humano por la encarnación. Versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Noten que la exaltación es de Dios hacia Cristo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, que tiene que ver con reconocimiento de realeza suprema. Ya en otros estudios he presentado acerca de este pasaje. Tengo una serie de estudios acerca de la deidad del Señor Jesucristo y vas a encontrar en la serie acerca de esto que he comentado. Ahora sigue diciendo el pasaje, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Es esta aceptación de realeza, pero también de la humanidad del Señor Jesucristo, que ya aparece entonces en su, tras su resurrección y ascensión, ya era naturaleza humana eh, glorificada. Ahora,
Dice el versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. El Señor Jesucristo no vino aquí para ser adorado, sino aquí se está refiriendo a cuando Él asciende al cielo, cuando es introducido allá al cielo después de su ascensión, siguiendo el orden de eventos que se viene describiendo, este orden de eventos que es como sigue aquí en la línea de pensamiento, donde dice que Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Esto ocurre aquí en la tierra, ocurrió en la tierra. Luego, después de que muere en la cruz y resucita y asciende, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. El orden de ideas canaliza al Señor Jesucristo ya estando a la diestra de la majestad en las alturas o a la derecha de Dios, en el reconocimiento de su plena deidad y también como representante de la humanidad. En ese orden de ideas dice acerca de que fue exaltado de manera mucho más superior que a los ángeles. En el versículo 5. Por esto, en este orden de ideas, dice, y otra vez ubicado el Señor Jesucristo ya a la derecha de la majestad en las alturas, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, esto es, dentro de la esfera celestial, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Se acepta el sacrificio del Señor Jesucristo en este mundo y ya que en la kenosis había dejado el cetro, el trono y recibir adoración, ahora se le dan. Y es exaltado hasta lo sumo, la adoración es esa exaltación, porque solamente a Dios se le adora. Y Cristo está en ese supremo nivel divino. Por eso Dios el Padre dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Dice el versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Es impresionante. Es un alto rango de los ángeles, que son ministradores, y esa característica que ellos tienen como ser, son llama de fuego. Sus ministros, llama de fuego. Qué interesante característica de los ángeles. Pero atención al versículo 8 y al 9. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, está este vocativo. Tu trono, oh Dios, Dios el Padre, sostiene que Cristo es plenamente Dios, tanto porque ordena que sea adorado, y solamente a Dios se le adora, así que Cristo está en este nivel supremo de divinidad. Tu trono, oh Dios, que había dejado en la kenosis por venir a humanarse y tomar esa naturaleza humana después de 4000 años de historia de la humanidad en este mundo, en esa humanidad, es que ocurre la encarnación del Señor Jesucristo, sin duda. Y en ese vaciamiento quiere decir que deja el cetro, el trono, su gloria, deja de recibir la adoración celestial. Ahora, después de su encarnación, vida, muerte, resurrección y ascensión, el Señor Jesucristo recibe de parte de Dios este reconocimiento en este sentido vocativo, este énfasis de evocación, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. No hay competencia en la deidad plural, única, bíblica. En la deidad bíblica plural
única, no hay competencias. Es absolutamente compartido el señorío. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahora miren, has amado la justicia, es el antecedente de lo que ocurrió en esta tierra, en la carne del Señor Jesucristo. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Nunca hubo un instante, ni consciente ni inconscientemente, o en ignorancia, donde el Señor Jesucristo haya amado la injusticia o deseado la maldad. No, siempre se mantuvo en ese nivel de amar la justicia y aborrecer la maldad. Entonces, como consecuencia de este antecedente, que debido a las acechanzas de Satanás, Cristo pudo haber cedido a esas tentaciones. Sin embargo, no sucedió así. Jamás cedió a las tentaciones por la gracia divina, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Véase la exaltación sublime, hecho más sublime que los cielos. Este es el antecedente bíblico de la carta a los Hebreos, versículo 10. Y, o sea, se une a lo demás en esta hilación de pensamiento, de eventos. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. ¿Notaron que dice acá en el 10? Tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Como creador reconocido de los cielos, de la tierra, por supuesto que el Señor es mucho más sublime que los cielos. Se hace este reconocimiento de Él. Verso 11, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Decimos amén por eso. Este es el grado de exaltación de que Cristo fue hecho más sublime que los cielos, fue exaltado, hecho más sublime que los cielos, o encumbrado, como dice en esta versión que ahora pongo aquí, ahora la coloco, más encumbrado que los cielos. Es tremendo esto. Entonces, vemos el tremendo contexto, el amplio contexto que tiene este pasaje que estamos estudiando, Hebreos 7:26, habla de la carne del Señor Jesucristo. Claro que sí, habla de todo Él, de todo Él, porque Él es el santo ser que nacerá, según revisamos en Lucas 1:35, en el mensaje angélico acerca de Cristo como el Mesías. Su contexto, y me llevaría más tiempo demostrar que está dentro de la línea de la descendencia de David. Eh, ese dato que presentó el ángel Gabriel acerca de Cristo como el santo ser, podría hacerlo, y lo voy a hacer de una vez. Regreso a Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1. Vamos a ir, vamos a ir al versículo previo al 35, que será
Voy a ver aquí cuál es. Voy a ir al versículo 31 hacia adelante. Y ahora concebirás en tu vientre, es Lucas 1:31 hacia adelante, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Está dentro de la presentación de un hijo, de un ser humano, completo, todo él. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono, atención aquí, el trono de David, su padre. Vea el contexto. El contexto inmediato es directamente con relación a la humanidad del Señor Jesucristo como descendiente de David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Un texto que hace alusión a ese reino eterno que será establecido después del paso de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, que se describe en Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11, capítulo 12. Muy interesante todo este trasfondo que se presentó en esta reseña acerca de Cristo, humanamente hablando, acerca de Él. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Qué respondió el ángel? 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Se está haciendo alusión a lo que es la humanidad de Cristo. Entonces, la humanidad de Cristo fue descrita como el santo ser. Por supuesto, hubo en el vientre de María, en esta ocasión de la encarnación, la unión de lo divino y lo humano en Cristo. Un solo ser con dos naturalezas, divina y humana. Sin embargo, aquí lo que estamos notando es que en el contexto de Cristo como descendiente de David, la alusión es a su humanidad, y su humanidad como descendiente de David en esa naturaleza humana, caída, pecaminosa, después de 4000 años del paso histórico en la humanidad, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, pero tiene esta característica, todo su ser, no solamente una parte, sino todo su ser, es el santo ser, todo él, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Este es el contexto acerca de la característica del Señor Jesucristo. Volviendo a Hebreos, capítulo 7, entonces vemos a las claras que se está haciendo la presentación de esta lista desde la evidencia bíblica que presenta el apóstol Pablo aquí en Hebreos 7:26, si habla de la carne de Cristo, de todo su ser, del ser santo, todo él. Por eso no es casualidad que como antecedente de Cristo, como sumo sacerdote en los cielos, que nos convenía tener, se presenta que es santo, es el santo ser que nació, todo él, inocente, sin malicia, sin mancha, incontaminado.
apartado de los pecadores, no fue influenciado por los pecadores. Por lo tanto, fue hecho más sublime que los cielos, dice, y hecho más sublime que los cielos. Ya estudiamos acerca de esto también. Ahora, habla de la carne de Cristo este pasaje. Vamos a notar que el contexto del pasaje así lo refiere. Ya vimos una parte de la evidencia estudiada aquí, pero ahora vamos a ver más del contexto de este pasaje que tiene que ver con el contexto temático que viene desarrollando el escritor de la carta a los Hebreos. Versículo 27, vamos ahora al contexto hacia adelante, posterior. Versículo 27, que no tiene necesidad, habla de Cristo como sumo sacerdote, el sumo sacerdote que nos convenía, no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, aquellos sumos sacerdotes levitas o del orden arónico. A diferencia de ellos, Cristo no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que noten el tema. Este tema había comenzado a ser presentado previamente en el capítulo 5 y te ubico de nuevo en el tema. Cristo no tenía necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Ahora vamos a ir con esto en mente a Hebreos capítulo 5 y mira cuál es el tema. Capítulo 5, versículo 1 hacia adelante. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, hablando del sacerdocio arónico, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Nota esto. Y por causa de ella, o sea, por causa de esta debilidad, y por causa de ella, de la debilidad de los sumos sacerdotes en turno que oficiaban antiguamente en el santuario terrenal, eran débiles, por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Ubican la relación temática de Hebreos capítulo 7 y de Hebreos capítulo 5. ¿Cuál es la temática? Que Cristo no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. En esta conexión previa temática, vemos aquí precisamente en Hebreos 5, versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Versículo 3, y por causa de ella, o sea, por causa de esta debilidad que tenían estos sumos sacerdotes del orden arónico, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Es el mismo tema que conecta de nuevo a la altura de Hebreos 7, 26-27, el apóstol Pablo.
entre el capítulo 5 y el capítulo 7 viene una serie de temáticas, así que vuelve a este punto el apóstol Pablo aquí en Hebreos 7 de lo que había comentado en Hebreos 5. Y mira, es el punto a donde vamos a llegar ahora. Versículo 7. Mira lo que dice, cuál es el contexto temático, donde viene la mención de la carne del Señor Jesucristo. Versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, notas, en los días de su carne. Así que temáticamente el autor de la carta a los hebreos sí tiene en mente la carne del Señor Jesucristo, su vida antes de su ascensión, y es la palabra, es un sustantivo genitivo, sarcos. Aquí está, carne. Así que vemos que en la hilación temática misma, en el capítulo 5 y en el capítulo 7, sí está en mente del escritor la carne del Señor Jesucristo. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Está hablando claramente de sucesos previos, acontecimientos previos a la ascensión del Señor Jesucristo. Claro que está hablando de la carne del Señor Jesucristo. Y Hebreos capítulo 7 temáticamente está unido a lo que es este contexto de el capítulo 5. Capítulo 7 y capítulo 5 presentan el mismo tema, el mismo orden temático y con relación a la carne de Cristo, el santo ser que nació, santo inocente, se mantuvo sin mancha, apartado de los pecadores, por lo tanto fue hecho más sublime que los cielos. Este es el contexto. Y no solamente del capítulo 5, versículo 7, tenemos este contexto, sino también ya se había dejado el antecedente más previo en la misma carta con relación a la carne del Señor Jesucristo, cuando dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne, ¿notas? Así que por cuanto los hijos participaron de carne, y tenemos aquí, en este versículo, el mismo sustantivo, sarcos, carne. Entonces, vemos que en la mente del escritor, y hay otros pasajes más en la misma carta donde se hace alusión a la carne del Señor Jesucristo, pero es suficiente para que podamos notar que en la mente del escritor inspirado, temáticamente a través de la carta, sí viene acerca del sumo sacerdote que nos convenía la mención de su antecedente en carne, en carne. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y está dentro del contexto del sumo sacerdocio de Cristo. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y estudiamos acerca de este punto en el tema número 2 de esta serie. También te invito a ver el 3 acerca de la palabra semejante, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos con relación a su naturaleza humana, la naturaleza humana de Cristo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote
en lo que a Dios se refiere. ¿Notas el tema? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Notas el vocabulario del santuario? El vocabulario del santuario a través de la carta es preciso y específico. Verso 18. Pues en cuanto él mismo padeció, no debe quedar ninguna duda. Siendo tentado, él padeció siendo tentado. El santo ser, el sumo sacerdote que nos convenía antes de su ascensión al cielo, habiendo nacido santo, el santo ser, habiendo nacido santo, inocente, o sea, sin malicia, habiéndose mantenido sin mancha o incontaminado, habiendo vivido apartado de los pecadores, nunca la luz tuvo comunión con las tinieblas, y que fue hecho más sublime que los cielos, de acuerdo a Hebreos 7:26, él mismo padeció siendo tentado. No debe quedar ninguna duda acerca de esto. No hay razón para bloquear las características que nos presenta el apóstol Pablo en Hebreos 7:26. No hay razón para bloquear el antecedente en carne del Señor Jesucristo, que lo habilitó para que sea nuestro gran sumo sacerdote en los cielos. Esas características no están en lucha con esta otra realidad de que el Señor Jesucristo fue Él mismo quien padeció la tentación. Pues, dice el pasaje, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, y fue tentado en un grado superlativo, en el grado que ningún ser humano jamás llegó a ser tentado, jamás. No se compara la fuerza de las tentaciones que llegaron al Señor Jesucristo a través de su vida, no se comparan a las nuestras en ese supergrado, nunca. Así que queda establecido con toda esa fuerza en este contexto del Señor Jesucristo en su vida previa a su ascensión y a su ministración sumo sacerdotal, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, él padeció, no debe quedar duda, padeció siendo tentado, fueron tentaciones reales, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén por eso. Así que dentro del orden temático contextual del santuario, vemos que Hebreos 7:26 nos está presentando al Señor Jesucristo como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él se ofreció a sí mismo, él fungió como sacerdote previamente a su ascensión, previamente a su ascensión, después de su vida, muerte y resurrección, él ascendió, pero previamente, antes de ascender, después de su vida, muerte y resurrección, lo que ocurrió fue que él se ofreció a sí mismo. Él fue tanto el sacerdote como la víctima, no de acuerdo al orden arónico o levita, no, sino de acuerdo al orden de Melquisedec, porque vemos también aquí en la carta a los Hebreos algo muy interesante. Vamos a notar lo siguiente.
aquí en la palabra de Dios. Vamos a notar el siguiente pasaje dentro del contexto que venimos notando aquí, de que Él se ofreció a sí mismo. Vamos a ir a la carta a los Hebreos también. Vamos a ir al capítulo 8, Hebreos 8. Vamos a leer el versículo 4. Mira lo que dice. Dice aquí, hablando de Cristo, así que si Él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Cuando se escribe esta carta o se presenta este documento, cuando se hace esta presentación, todavía seguía en funciones el santuario terrenal, el templo terrenal. Por supuesto, Cristo ya había venido, ya no tenía vigencia lo que se hacía en los servicios en ese recinto. Sin embargo, se seguían llevando a cabo los servicios. Y quienes no aceptaron a Cristo en ese tiempo, no aceptaron a Cristo como su redentor, como el Mesías redentor, seguían dentro de este esquema, ya caduco para este tiempo en que se escribe la carta a los hebreos. Y entonces en ese contexto, donde se fungía de acuerdo al orden arónico o levita, dice, así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. De acuerdo a esa ley era el sacerdocio arónico el que fungía. Sin embargo, más allá de este sacerdocio arónico, el Señor Jesucristo fungió como sacerdote cuando se entregó o se dio a sí mismo, cuando ofició para entregarse a sí mismo. Él hizo la función como sacerdote y como víctima que se entregó a sí mismo dentro de este orden de sacerdocio de Melquisedec que fue aceptado no solamente como víctima, no solamente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino también como sacerdote oficiante que se ofreció a sí mismo para morir en la cruz del Calvario por nosotros y en reivindicación de la justicia de Dios, del gobierno divino y de la vigencia de la ley imperecedera del decálogo divino. Así que vemos que es un trasfondo bastante amplio. Trato de sintetizar lo más posible, pero que vaya quedando bien pautado cada punto, paso a paso. Entonces este pasaje no lucha en contra de la realidad de que el Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo como sacerdote. Fue tanto el sacerdote como la víctima y fue aceptado como oficiante sacerdotal y también como víctima, de acuerdo al orden de Melquisedec, no de acuerdo a este orden arónico que dice Hebreos 8:4. El apóstol tiene la razón aquí, pero no está en contra de la realidad también que ocurrió de Cristo como oficiando su entrega como ofrenda. Fue tanto sacerdote como ofrenda dentro del antitipo del santuario, de los servicios del santuario. Así que Hebreos 8:4 está en su debido contexto y no lucha con la realidad de que Cristo, antes de su ascensión, fungió como
sacerdote. Así que, de acuerdo al orden de Melquisedec, por supuesto. Así que vamos notando estas áreas de estudio muy delicadas que casi no se mencionan, casi no se hablan, pero es demasiado profundo. De ahí que vamos a estar poniendo atención al lenguaje del santuario, porque se está desestimando ese lenguaje dentro de esta temática, no solamente en el ámbito adventista del séptimo día, como movimiento, como iglesia, sino fuera de la cristiandad. También se ha estado eh, muy lejos del lenguaje contextual, temático del santuario. De allí la importancia de este tema, de ponerle toda la atención posible acerca de este punto, que es muy delicado cada paso que estamos revisando y que hay que ir con la debida prudencia acerca de estos temas, de tal manera que podamos entender dentro de lo revelado en la palabra de Dios acerca de la naturaleza humana de Cristo. Así que por ahora esto es lo que tenemos dentro de este estudio. Tenemos en el Señor Jesucristo el ejemplo a seguir de santidad, de inocencia, de vivir sin mancha, de vivir apartados de los pecadores. Tenemos este ejemplo del Señor Jesucristo, esa conservación de su integridad como santo ser, como ser inocente sin malicia, se conservó sin mancha, consciente e inconscientemente. Así que tenemos realmente un ejemplo a seguir en el Señor Jesucristo, que recibió las más fieras tentaciones del enemigo, pero en ninguna fue vencido. Gloria a Dios por esa realidad. Así que vamos a continuar en la siguiente oportunidad con más acerca de lo que tiene que ver con la doctrina del santuario en este tema tan vital de la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta pronto. Vamos a concluir.